Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal, soy Antonio Muñoz. Bueno, supongo que habréis oído hablar alguna vez de los corralitos. De hecho, sois muchos los que os habéis dirigido hasta mí para preguntarme si es posible un corralito en España. Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Y voy a tratar de explicaros un poco la respuesta que ya os adelanto. La respuesta es sí, es posible un corralito en España y además está prevista esa posibilidad. Ahora bien, hay que matizar muchas cosas y voy a explicaros un poco, primero qué es un corralito, luego qué precedentes existen y luego cómo funcionaría un eventual corralito en España y qué consecuencias tendría. Bueno, por corralito entendemos la congelación del dinero de nuestros ahorros, de las cantidades que tengamos dispuestas o guardadas en los bancos, una congelación dispuesta por una orden de la autoridad gubernativa, es decir, en este caso, del Estado. Bien. Claro, si uno llega un momento en el que no puede disponer de los recursos de los que es titular y que tiene depositados en una entidad financiera, estamos hablando de algo realmente grave, muy grave. Y entonces, bueno, pues hay que ver cómo está todo esto articulado y cómo está prevista la posibilidad de que ese corralito pudiera tener lugar. El corralito es una expresión que se acuñó en Argentina en diciembre del año 2001, cuando se decretó por el gobierno que no se podrían sacar más que muy pequeñas cantidades de dinero de los diferentes bancos del país, Argentina, insisto. Una medida que duró nada menos que un año, hasta diciembre del año 2002. Luego hemos tenido en Europa dos casos muy concretos. En el año 2013 tuvimos un corralito en Chipre, concretamente desde el día 16 hasta el día 18 de marzo del año, insisto, 2013. Y posteriormente en Grecia hubo un corralito también decretado por el gobierno con carácter general. Y este duró desde el día 29 de junio hasta el día 20 de julio del año 2015. Os he nombrado estos tres corralitos porque son algunos de los más conocidos y también, bueno, pues la verdad que bastante próximos. Bien, sin embargo, el corralito, que ya he dicho que sí existe la posibilidad de que pueda decretarse en este país, ahora veremos en qué términos y con qué condiciones, sin embargo, no es lo mismo o difiere mucho de los decretados en su momento en Argentina y posteriormente también en Chipre, como ya os he dicho, y en Grecia. Veréis. ¿Os acordáis cuando el gobierno español solicitó el rescate de parte de la banca española y más concretamente de las cajas de ahorros? ¿Os acordáis que esto sucedió en el año, creo recordar, 2012? Bien, bueno, eso supuso un desembolso, entre comillas, importante, supuso un terremoto económico-financiero importante para los mecanismos financieros europeos. Y tal fue así que pocos días después de autorizada la concesión de los 41.000 millones que se le dieron a la banca española a través del FLO, pues ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que los gerifaltes financieros de la Unión Europea se reunieron. Y se reunieron para acordar que nunca más volvería a suceder algo parecido a lo que había sucedido con España. Que había que arbitrar otras medidas, que habría que articular otros procedimientos y que de ninguna manera se podría volver a dar casos como el que habían acontecido con nuestro país, porque el montante de 41.500 millones de euros era y es una cantidad enorme. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, pues tras reunirse en varias ocasiones llegaron a ponerse de acuerdo y elaboraron una directiva en el marco de la Unión Europea que data del año 2014. La directiva se llama Directiva sobre reestructuración y resolución de entidades financieras y sociedades de inversión de servicios crediticios. ¿Qué ocurrió? Al tratarse de una
directiva era de obligado cumplimiento para la totalidad de los países integrantes de la Unión Europea, entre ellos España, en consecuencia. Pero había un plazo de 2 años hasta que pudiera entrar en vigor, hasta que cada Estado, bueno, pues la incorporara a su propio ordenamiento jurídico. Y así se hizo. Por lo tanto, en España, desde el 1 de enero del año 2016, esta directiva está incorporada a nuestro ordenamiento jurídico. Y en esta directiva se prevé los medios o modos de articulación procedimental para decretar un corralito. Claro, voy a deciros una cosa. La palabra corralito es un término popular, pero cuando oigáis hablar a alguno en la televisión, a alguno de estos que parece que saben algo, ¿verdad? Cuando les oigáis hablar de moratorias de pago, que es un término así como muy feo, ¿verdad? Pues estarán hablando de corralitos, de la posibilidad de un corralito, moratoria de pago. Parece como que el término corralito estuviera tan implementado en la mente de las gentes que se han inventado un término técnico que nadie o casi nadie sabe lo que significa para desviar la atención y que nadie entienda nada cuando hablen de un corralito en realidad. Por lo tanto, ¿es posible un corralito en España? ¿Es posible que se adopte una herramienta moratoria de esta naturaleza, herramienta moratoria de pago de esta naturaleza? Sí es posible. Ahora bien, atención. Os he dicho antes de la reunión a la que me he referido, ¿verdad? Bien, pues una de las conclusiones que se adoptó en esa reunión, el año 2012, fue que caso de que hubiera que intervenir un banco o la banca de un país, no se haría ya a la totalidad de los bancos de ese país, sino que se haría única y exclusivamente a aquellos bancos que hubieran sido declarados inviables o con posibilidad de serlo. Esto es lo que contempla la directiva de 2014, que, como he dicho antes, está en vigor desde el año 2016 en nuestro país, aunque casi nadie lo sepa. ¿Qué es lo que eso significa? Pues eso significa que, caso de que un banco sea declarado inviable o con posibilidad de serlo, se articulan una serie de mecanismos procedimentales para, primero, declararlo inviable y, posteriormente, resolver la situación del banco con una intervención. 2 procesos. El problema principal radica en que entre un proceso, el de la declaración de inviabilidad, y el otro proceso, el de la resolución, media un tiempo. ¿Y cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? Pues que en tanto se declare la inviabilidad de un banco, imagínate que tú tienes el dinero depositado en un banco que se declara inviable, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues vas a correr pitando a sacar el dinero de ese banco, ¿o no? Todos lo haríamos, ¿verdad? Bueno, pues ese es el problema, que hay un periodo entre la declaración de inviabilidad que tiene que existir y la resolución. ¿Os acordáis de lo que sucedió en este país en el año 2017? Cuando una noche, nunca mejor dicho, con nocturnidad y alevosía, se procedió a realizar una de las operaciones más rocambolescas y esperpénticas de las finanzas de este país, de la historia de este país. Sí, me estoy refiriendo a la venta o compra del Banco Popular por €1 por parte del Banco de Santander. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque os acabo de hablar de que que hay que hacer una declaración de inviabilidad de un banco antes de proceder a su resolución, para evitar que se produzcan esos corralitos. Pues, ¿qué ocurrió con el Popular? Con el Popular estaba mal, y se sabía. Entonces había mucha gente que estaba retirando sus fondos. Pero claro, se hablaba de que de que era inminente o posible una intervención. Y entonces, como os he dicho antes, era necesario que se declarara la inviabilidad del Banco Popular para posteriormente resolverlo, entrar y de una manera ordenada garantizar el mantenimiento de los depósitos de los depositantes. Pues, ¿qué se hizo en este país? ¿Qué se hizo con el Banco Popular? Pues que aquí se saltaron a la torera, se pasaron por el forro de los caprichos la declaración de inviabilidad y procedieron de la noche a la mañana a la resolución del Banco Popular
Y el Banco de España le faltó tiempo para publicar en su web que se había vendido por €1 al Banco de Santander. Sin embargo, no se hizo oficial este hecho hasta 10 días después. Es decir, resumiendo, que todo el proceso que ha tenido lugar de venta del Banco Popular al Banco de Santander pudiera perfectamente ser declarado nulo por haber vulnerado la directiva a la que me he referido anteriormente, al no haber habido declaración previa de inviabilidad, en este caso del Banco Popular. Por lo tanto, ¿qué sucedería si tú tuvieras tu dinero depositado en un banco y ese banco fuera declarado inviable? Bueno, correrías a sacar el dinero, pero van a tomar medidas para que no puedas hacerlo, porque claro, si todo el mundo lo hiciera, el banco se quedaría sin depósitos. Y entonces van a poner en marcha lo que te he dicho antes, este corralito, ¿verdad? Estas medidas, estas herramientas moratorias de pago. Y lo que van a hacer es que, una vez que se declare la inviabilidad, durante 2 días, tú no vas a poder tocar tu dinero en ese banco. 2 días. La verdad es que esto todavía no está concretado porque hay modificaciones, está habiendo reuniones en los últimos tiempos para modificar lo prescrito inicialmente en la directiva del 2014. Pero parece ser que al final van a ser 2 los días en los cuales el depositante no podrá tocar su dinero en ese banco. Hay quien preconiza y quien prefiere que sean 5 los días. Incluso ha habido algún país, creo que fue Letonia, que hablaba de que fueran 20 los días. Y aunque todavía no se ha determinado de una manera definitiva el número total, parece todo indicar que serán 2. Pero tienes que saber que esta posibilidad existe. ¿Qué bancos son los que están en riesgo de que pueda decretarse un corralito sobre los mismos? Bueno, esta es la pregunta del millón. La banca está mal, todos lo sabemos. Yo he dicho por activa y por pasiva que la banca en realidad está quebrada. Ahora bien, de ahí a decir, este puede ser objeto de una declaración de inviabilidad y este no, yo no lo sé, y yo creo que nadie lo sabe, o muy pocos. Por lo tanto, hay que estar alerta y hay que estar atento. Ya he dicho que el dinero que tenemos depositado en los bancos está corriendo un alto riesgo y cada día que pasa, mayor. Eso sí es cierto. Se ha dicho también, en un principio la directiva preveía que caso de que no se pudieran tocar esos dineros, bueno, pues había unas cantidades, porque si el banco devenía inviable, a partir del año 2014, con la entrada en vigor de esta directiva, se pone en marcha lo que se conoce como la recapitalización interna o bail-in. Eso significa que ya no van a ser los estados ni la Unión Europea la que va a socorrer a un banco en concreto, sino que van a ser los accionistas de la propia entidad, los inversores y, ojo, atención, también los ahorradores, es decir, tú. En un principio se preveía que si tú fueras una persona que tuviera depositado en ese banco, declarado inviable, unas cantidades inferiores a 100.000 euros, que a ti no te iba a tocar ninguna responsabilidad, es decir, que tú no ibas a sufrir la posibilidad de una quita. Pero todo eso se ha terminado, porque luego de las reuniones a las que antes me he referido, se ha concluido, y eso parece ya más que evidente, que nadie se va a salvar, cualquiera que sea la cantidad que tenga depositada, de hacer frente a la posible inviabilidad o quiebra de una entidad financiera. O mejor dicho, para evitar la quiebra, que tenga que hacerse frente por parte de todos, incluidos también tú, con tus ahorros. Da igual que sean superiores a 100.000 euros o inferiores, porque eso ha cambiado y ahora va a afectarle a todos. Para no explayarme más, simple y llanamente, ¿es posible un corralito en España? Sí, o más concretamente, es posible un corralito sobre una entidad concreta bancaria determinada. No será posible hacer un corralito general como fue en Argentina, sino que el corralito o esa medida a la que antes me he referido, la moratoria de pago, solo se podrá hacer si hay una declaración previa de inviabilidad y posterior resolución. Solo entonces se podrá hacer, no antes. Por lo tanto, si alguien tiene interés, le invito a que vea esa directiva, la analice y llegue a sus propias conclusiones. Por lo tanto, para concluir, atención, mucha atención, alerta y estemos con los ojos bien abiertos porque vienen curvas y además curvas bastante duras. Sin más, amigos, gracias por la atención dispensada. Si os ha gustado el vídeo lo podéis compartir. También si queréis recibir información puntual podéis suscribiros al canal.
Y yo ya sin más y hasta muy pronto, como siempre, me despido de vosotros enviándoos, como siempre, mi saludo fraternal de salud y libertad.